Aristóteles, 384-322. Nació en Estagira, ciudad de Macedonia. Su padre fue médico del rey Amintas, el cual, a su vez, su padre de Filipo II. A los 17 años vino a Atenas y entró como discípulo de la Academia de Platón, en donde permaneció hasta la muerte de éste, tras lo cual abandonó la capital griega y residió algún tiempo en Aros y después en Mitilene, en el mar Egeo. En el año 343, Filipo II le designó educador de Alejandro y durante 7 años residió en la corte macedónica. En el 336, Alejandro subió al trono y Aristóteles volvió a Atenas, en donde fundó el Liceo, centro en el que impartió la docencia prácticamente hasta su muerte. En el Liceo, los alumnos habitualmente paseaban mientras discutían sobre cientos de temas relacionados con la enseñanza, por lo que se les dio el nombre de perisipáticos, paseantes. En el año 323 murió Alejandro y el partido antimacedonio accedió al poder en Atenas. Aristóteles, acusado de impietud, huyó a la ciudad para evitar que los atenienses cometieran un segundo crimen contra la filosofía, refugiándose en Calcis, localidad natal de su madre, en donde murió el año siguiente, 322. Se cree que Aristóteles escribió más de 1000 tratados, pero, como en el caso de la mayoría de los autores antiguos, una gran parte se perdió durante los primeros siglos de la era cristiana. En la obra aristotélica podemos diferenciar dos grupos de escritos, a saber, diálogos compuestos durante su pertenencia a la Academia Platónica y que fueron publicados por el propio autor, y notas y apuntes preparatorianos de clases destinados exclusivamente a sus discípulos. Demócrito nació el 460 a.C. en Abdera. Se le atribuyen numerosos viajes. Se dice también que fue un discípulo de Leucipo, a quien se atribuye la creación del atomismo y doctrinas defendidas por Demócrito. Fue un hombre dedicado enteramente al estudio y que tuvo una producción abundante. La filosofía de Demócrito está inspirada por la necesidad de conjugar la permanencia del ser con la experiencia y altura. El volumen de una pirámide es un tercio del volumen del prisma de igual base y altura. Demócrito consideraba la creación de mundos como la consecuencia natural del incesante movimiento giratorio de los átomos en el espacio. Los átomos chocan y giran, formando grandes agregaciones de materia. Demócrito. Explicación del cambio. Es más conocido por sus teorías atómicas, pero también fue un excelente geómetra. Muy pocos saben de su vida. Se dice que su profesor fue Leucipo. Se sabe que escribió varios tratados de geometría y de astronomía, pero todos fueron perdidos. Se le atribuye también los teoremas de el volumen de un cono es igual a un tercio del volumen de un cilindro de igual base y altura. El volumen de una pirámide es un tercio del volumen. Sócrates. Sócrates fue un filósofo griego que nació en Atenas en 470 y murió en 399 a.C. Sócrates se familiarizó con la retórica y la dialéctica de los sofistas, la filosofía jónica y la cultura ateniense. Sócrates no escribió ningún libro ni fundó una escuela regular de filosofía.
Entre las fuentes que explican el pensamiento socrático y proporcionan datos sobre su persona, tres son de primera importancia: los diálogos de Platón, los recuerdos de Sócrates, de Jenofonte y los textos de Aristóteles, que conoció bien a sus discípulos, acusado por Melito y Agatón de corromper a la juventud y de negar la existencia de los dioses. Fue condenado a muerte en el 399 a.C. bebiendo la cicuta. Fue creador del método llamado mayéutica o parto espiritual. Sócrates cree en el valor educativo y vital de la filosofía. Su lógica hizo hincapié en la discusión racional y en la búsqueda de definiciones generales como el hombre, su conducta, su bondad y su felicidad. Establece la única ciencia que tiene importancia en la conducta de la vida individual y colectiva, la moral. Para Sócrates, la virtud puede ser enseñada, sin embargo, la considera como una tendencia hacia el bien, por lo que identifica al bien con la sabiduría. Y Aristóteles reduce a tres proposiciones la moral socrática. A. La virtud es lo mismo que conocimiento. B. El vicio es ignorancia. Y C. Nadie hace el mal voluntariamente. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Descubrió el teorema de Pitágoras y otros descubrimientos como la inconmensurabilidad del lado y la diagonal del cuadrado. Pitágoras, nacimiento 569 a.C., isla de Samos, conocido por el teorema de Pitágoras. Hace años, un hombre llamado Pitágoras descubrió un hecho asombroso sobre los triángulos. Si el triángulo tiene un ángulo recto de 90 y pones un cuadrado sobre cada uno de sus lados, entonces el cuadrado más grande tiene exactamente la misma área que los otros dos cuadrados juntos. Platón nació en el año 427 a.C. en Atenas. Pertenecía a una familia noble y en realidad su nombre era Aristócles. Tuvo una educación esmerada en todos los ámbitos del conocimiento. Cuando era joven tuvo ambiciones políticas, pero se desilusionó de los gobernantes de Atenas. A la edad de 20 años tuvo su primer encuentro con Sócrates, quien se convertiría en su único maestro hasta la muerte. En el año 387 fundó en Atenas la Academia, institución que es considerada a menudo como la primera universidad europea, donde se impartían materias como astronomía, biología, matemáticas, filosofía y teoría política, donde Aristóteles destacó como su mejor alumno. Platón pasó los últimos años de su vida dando conferencias en la academia y escribiendo. Murió próximo a los 80 años en Atenas en el año 347. Es el primer pensador griego cuya obra se ha conservado íntegramente. Incluso Aristóteles transmitió fragmentos de su enseñanza oral en la academia. Sus escritos adoptaron la forma de diálogos. Exponiendo ideas filosóficas, se discutían y criticaban en el contexto de conversación o debate, donde participaban dos o más personas. Heráclito nació sobre el 565 a.C. en Hefesto, hijo de Blinzón, perteneciente a una vieja familia aristocrática. Su obra es aforística y sus ideas derivan de la escuela jónica de la filosofía griega. Fue llamado el oscuro Hefesto a causa de su vida solitaria y la oscuridad y misantropía de su filosofía. Está considerado uno de los iniciadores de la metafísica griega. Fue crítico de las ceremonias de la religión popular de su tiempo y pensaba en el fuego como sustancia primordial creadora de los fenómenos del mundo sensible. Incorporó el concepto de devenir, considerándolo una realidad básica subyacente en todas las cosas. Afirmaba que en el fundamento de todas las cosas está en un cambio incesante. Todo se transforma en un proceso de nacimiento y destrucción al que nadie escapa. Sostenía que una persona no podía bañarse 2 veces en el mismo río y que la virtud
consiste en la subordinación del individuo a las leyes de la armonía razonable y universal. Parece ser que escribió solo un libro, hoy en día perdido, de la naturaleza, dividido en 3 secciones, sobre el universo, la política y la teología. Hacia el final de su vida se retiró a los montes donde se alimentaba de hierbas y plantas, y a esta causa se enfermó de hidropesía y tuvo que volver a la ciudad. Preguntó a los médicos de forma enigmática si podía hacer de la lluvia una sequía. Como estos no lo entendiesen, se enterró a sí mismo un estercolero, esperando que el calor del estiércol le absorbiera la humedad. Heráclito murió hacia el 484 a.C.